Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Dani, Stephanie, bienvenidas, Marianne, Karina, Carolina que se viene conectando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada en saludarlas. Mi nombre es Sharon y soy profesora de Soulwork y Karuna Trio. Y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y poder compartir en general sobre las dudas y preguntas que van surgiendo alrededor de este tema tan importante que es la información y sensibilidad alrededor del trauma en las clases de yoga que ofrecemos. Tal vez algunos de ustedes ya son profesores de yoga, tal vez este tema simplemente les llama la atención y quieren conocer un poquitito más. Así que nos hemos dado a la tarea de preparar este masterclass para poder abarcar de alguna manera la generalidad de este tema tan importante. Y digo de alguna manera porque es un tema bastante amplio, es un tema eh, de mucho estudio, de mucha atención y pues por supuesto es importante que encontremos en esta información aquello que resuena con nosotros, que resuena con nuestra práctica y también la manera en que ofrecemos esta práctica, eh, si es lo que está sucediendo en nuestro día a día como profesores de yoga, como facilitadores de espacios seguros y conscientes para las personas que vienen a nuestras clases. Quería dar un par de minutitos más por si se van conectando más personas que veo que efectivamente aquí se van uniendo. Y bueno, contarles un poquitito de mi rol en Soulwork antes de presentarles a Marianne, que también está por acá con nosotros y también es profesora en Soulwork. Cerca de casi 7 años atrás empecé con mi formación de 200 horas cuando teníamos este lugar tan lindo en Puerto Viejo, por supuesto, prepandemia. Y desde ese entonces empecé a crecer con la familia de Soulwork, con las profesoras, facilitadoras, con Adi, que no sé si han tenido la oportunidad de conocerla también por redes sociales, que es la fundadora de Soulwork. Y ha sido un proceso muy bonito porque así como ha crecido el equipo y ha crecido el espacio a donde llegamos con las formaciones, también hemos ido especializándonos en todos estos temas que sabemos son elementales para poder ofrecer espacios seguros para las personas que buscan en la práctica de yoga de alguna manera encontrar ese espacio de conexión con sí mismos. En Soulwork estamos ofreciendo no solamente formaciones sensibles al trauma, como esta formación avanzada para profesores de 300 horas, sino también formaciones de 200 horas, yoga prenatal, yin yoga. Pronto vamos a tener yoga para niños también. Y es un equipo multidisciplinario que más allá de considerar la práctica de yoga en el mat, vamos a buscar estos espacios que sean más inclusivos y puedan ofrecer herramientas para que las personas puedan contar con ellas en su día a día. Ahora en este estilo de vida moderno y occidental, ¿verdad? En el que estamos utilizando estas herramientas para nuestro beneficio. Quiero presentarles a Marianne también, que va a ser parte del equipo de profesores que nos estará acompañando en esta formación de 300 horas, también 200 horas y en general en todos estos cursos que estamos trayendo ahora también a la comunidad latinoamericana y también en Europa, que ya estamos alcanzando esos espacios físicos en el mundo y es muy emocionante. Marianne, cuéntenos un poquitito. Hola, ¿qué tal? Por ahí veo algunas caras conocidas y seguramente los que van a ver luego esto también grabado quizás. Bueno, yo soy Marianne Trauten, yo soy peruana, vivo en Perú, regresé de Costa Rica hace 2 días, en realidad justo estuve con Sharon allá, así que ha sido como súper energizante estar juntas. Yo llegué a Soulwork por una amiga, que también es parte del equipo, Hannah, y hice mis 200 horas con ellos, mi entrenamiento de yoga informado en trauma, y luego, bueno, me convertí parte del equipo.
Y yo, aparte de ser profesora de yoga, soy terapeuta holística y facilitadora de constelaciones familiares. Y para mí el haber incorporado la herramienta de yoga como una herramienta terapéutica, ¿no? El yoga es mucho más que una herramienta terapéutica, pero en el caso de yo trabajar como terapeuta y haber podido incluir la práctica del yoga, y especialmente con el enfoque sensible al trauma, fue un cambio 360 para mi práctica como terapeuta, porque fue realmente involucrar el cuerpo. Entonces, desde ese momento soy una fiel promotora de seguir trayendo esta herramienta del enfoque informado en trauma y el yoga como una plataforma para llevar espacios sensibles al trauma. Entonces, estoy súper emocionada, igual que Sharon, de empezar a traer esto a Latinoamérica, porque genuinamente en Perú es a partir de estos entrenamientos que se ha empezado a hablar más de trauma aquí. Eh, Genuinamente no, hasta hace un par de años cuando yo lo llevé nadie hablaba de esto, y estoy emocionada porque estamos logrando formar a cada vez más profesores en esto, y hasta hace poco todos los entrenamientos eran todos en inglés, entonces estamos súper emocionados de. Sí, porque yo sé que muchas personas de la comunidad latinoamericana hablan inglés, pero no es lo mismo aprenderlo en tu propio idioma. De hecho, hay mucha terminología que no hay nada como aprenderlo en tu propio idioma y tener eso, sí, para poder compartirlo mejor. Entonces, nada, bienvenidos y felices de poder contarles un poquitito de qué trata este entrenamiento. Gracias, Mariane. Y vamos a estar aquí en este espacio tratando de ir y venir con lo que queremos compartir, porque realmente es mucho y poder cerrarlo en un masterclass es apenas una pincelada de todo lo que queremos cubrir en esta formación. Y justamente como mencionaba Mariane, cada vez es más importante traer a la conversación, traer a la mesa esta información tan relevante en los espacios donde estamos compartiendo la práctica de yoga. Porque estar informado sobre el trauma no es algo que necesariamente se enseña a todas las personas que podríamos pensar tengan un trauma activo, ¿verdad? Esto es algo importante para todos, ya que de alguna manera todos hemos experimentado alguna forma de trauma, algún tipo de trauma, grande, pequeño, estrés generalizado, por supuesto ahora como sociedad y la población en general está bajo el estrés de las situaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Desde el inicio de la pandemia hasta acá y todo lo que ello engloba. Y el yoga ha sido una herramienta ¿verdad? Comprobada por la cual de alguna manera todos hemos llegado al mat, que nos ayuda en nuestra capacidad de autorregulación, nos ayuda a sentirnos presentes con los pies en la tierra, en nuestro cuerpo, utilizar estas herramientas para las diferentes situaciones que vivimos y nos enfrentamos en el día a día y el estrés de por sí de nuestro estilo de vida moderno. Las posturas de yoga vienen a ofrecernos también todos estos beneficios para fortalecer nuestros sistemas físicos, nuestros sistemas energéticos, ¿verdad? Todo lo que son las herramientas de atención plena, de respiración, el estudio de nuestros sistemas. Y es una práctica que nos viene a dar todos estos beneficios. Sin embargo, creo que tal vez en alguna de estas prácticas de yoga, cuando hemos ido a recibir clases o inclusive las hemos facilitado, hemos encontrado espacios en donde quizás los estudiantes, o podemos notar en que los estudiantes tal vez no están cómodos o cómodas con algo que está sucediendo en la práctica. Y no necesariamente tenemos las herramientas para reconocer a qué se debe esa incomodidad si es que la notamos, ¿verdad? Creemos que a veces las indicaciones son indicaciones anatómicas, indicaciones de qué hacer con el mat, qué hacer con los props o las herramientas que estamos utilizando en la práctica de asanas o posturas. Y muchas veces no somos conscientes de que el lenguaje que utilizamos o las indicaciones que utilizamos podrían mover de alguna manera estas emociones o sensaciones que son incómodas en estas personas y que quizás podríamos haber logrado evitar. Y para muchas personas esto puede ser incómodo,
¿verdad? Tan sencillo como un ajuste físico que muchas veces nos han ofrecido en una clase y no nos sentimos cómodos con este ajuste físico, por ejemplo, como un ajuste verbal o una manera de guiar la práctica que pueda de alguna manera despertar o mover estas incomodidades o ser abrumadoras o retraumatizantes para muchas personas. Así que consideramos que es vital que partamos de este punto en el que, además de ofrecer una alineación física segura para nuestros estudiantes, para las personas que practican en nuestras clases, no solamente son para aquellas personas que tengan una lesión física. Estar informados sobre el trauma es, por decirlo así, también un protocolo de seguridad en que ofrecemos un espacio de seguro para todos nuestros estudiantes. Y para esto es que queremos crear este espacio hoy en que podamos al menos tener una pincelada de qué consiste esta herramienta tan importante y por qué la incluimos en una formación avanzada para profesores de yoga. Una formación avanzada para profesores de yoga para muchas personas es simplemente pensar en que vamos a llegar a hacer posturas más avanzadas, pararnos de cabeza, pararnos de una mano, ¿verdad? Y todas estas posturas que quizás por la percepción que nos dan las redes sociales, Instagram, Pinterest, creemos que ese es el objetivo de una formación avanzada de yoga. Y sí, yo no les voy a decir que vamos a intentar aprender estas posturas avanzadas que yo personalmente en mi práctica no las acostumbro, pero bueno, las practico, las intento como parte de conexión con mi cuerpo físico. Sin embargo, esta formación avanzada tiene estos elementos tan importantes como aprender una alineación correcta en una postura, los elementos de la filosofía del yoga que son más profundos, los elementos de la anatomía occidental también que son más profundos y más complejos. Sin embargo, esta herramienta de yoga informado sobre trauma en el contexto latinoamericano creemos que merece este porcentaje o este pedazo del pastel más grande también, porque realmente es la manera en que vamos a poder ofrecer una práctica compasiva e inclusiva a nuestros estudiantes. Y por eso quiero también darle el espacio, la palabra a Marianne para que nos hable un poquitito sobre su conocimiento del contexto en el cual podemos aplicar estos aprendizajes, sobre todo a nivel latinoamericano, ya que estamos aquí muy felices y orgullosas de empezar a decolonizar esta información y este aprendizaje que veníamos de primera mano aprendiéndolo en inglés y hoy tenemos la oportunidad de compartir en español. Gracias, Shari. Súper lindo todo lo que has dicho. Creo que una de las cosas muy particulares de habitar un contexto latinoamericano es que estamos todo el tiempo expuestos a diferentes situaciones donde notamos que hay una desregulación crónica, ¿no? Ya sea la situación política, la situación de género, la situación podría seguir todo el día, ¿no? Y al mismo tiempo a eso uno se suma hasta el contexto colectivo y luego está el contexto individual que muchas veces ha surgido a partir de ese contexto colectivo o también por la propia biografía de cada persona. Entonces, algo muy importante que decir sobre la forma, sobre el tener herramientas del yoga sensible al trauma, es que nos va a servir como profesoras de yoga, sí, cuando estemos dictando una clase y en un espacio contenido, en el mat, cuando estemos dictando posturas, asanas, y también esas herramientas nos van a servir para el día a día, porque algo lindo de creo que nuestra disciplina de profesores de yoga es que mucha gente tiene otra formación previa o al costado o después, y creo que eso es algo súper lindo, porque significa que estos conocimientos no se quedan solamente dentro de la práctica física del yoga, sino que son diferentes profesionales que también a veces hay abogados que son profesores de yoga. Yo, mi primera carrera es arquitectura. Y hay médicos, hay psicólogos, hay de todo. Entonces, significa que estas herramientas, en algunos, o sea, si eliges finalmente ser profesora de yoga dictando clases de la parte física del yoga, las vas a poder incluir y las vas a poder incluir como ser humano para poder responder a los desafíos que la sociedad contemporánea nos está pidiendo a todos. Y justo mientras Sharon hablabas, una de las cosas que pensaba es
el abordaje sensible al trauma se está convirtiendo como en el tema sostenible o ecológico cuando hablas de medio ambiente, ¿no? Ya no debería ser una cosa extra que alguien agrega a su práctica. Ya en este nivel de deterioro del planeta y los ecosistemas debe ser algo obligatorio. El abordaje sensible al trauma es una cosa así. Por ahora estamos ofreciendo entrenamientos que se muestra como este elemento bonus. Sin embargo, lo que estamos queriendo promover es que deje de ser una cosa exótica extra que se ofrece. No, es casi una responsabilidad que absolutamente todo lo que hagamos empiece a tener una educación de trauma detrás. Entonces, finalmente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos de todo esto del trauma? ¿Qué es el trauma? Muchas veces, y yo vengo del campo terapéutico también, se pensaba que el trauma era solamente algo psicológico. Y de hecho sí, hay un componente psicológico, que queda afectado. Pero los expertos en trauma, los psiquiatras, psicólogos, doctores que estaban a la cabeza de los estudios de trauma, empezaron a darse cuenta que solamente al llevar un abordaje más psicológico o farmacológico, que es con medicina, había un tope, ¿no? Se lograba avanzar en los procesos y sin embargo había un componente que seguía un poco estancado. Entonces, llevando más adelante las investigaciones, lo que se dieron cuenta era que el trauma principalmente estaba en el cuerpo, en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es una rama de nuestro sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico que lleva información por el cuerpo, y dentro del sistema nervioso periférico, una de las ramas es el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué cosa significa autónomo? Significa automático. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de, por ejemplo, no sé, yo elijo abrir y cerrar mis ojos, hay un componente de que yo lo estoy decidiendo, ¿no es cierto? O si yo quiero coger una taza y llevármela a la boca. Sin embargo, eh, hace muchísimos años, cuando todavía estábamos desarrollándonos como humanos, digamos, cuando habían tigres dientes de sable, eh, ¿qué sucede? Que si nos poníamos a pensar, ¿será peligroso este tigre? ¿Debería correr? ¿Debería quedarme mirando? Si nos demorábamos en pensar, el tigre de dientes de sable venía y nos comía. Entonces, ¿qué sucede? Que esta rama de nuestro sistema nervioso, el autónomo, fue el que se fue desarrollando para preservar la vida, incluso sin que tú te pongas a pensar si quieres preservar tu vida o no. Entonces, es un mecanismo que se fue perfeccionando con tanta destreza que nos permite, ante una amenaza, nos permite pelear. Si de pronto siento que el tigre es muy grande, me permite huir. Y si siento que es muy grande, que no puedo ni pelear ni huir, entonces paso un proceso de congelamiento, que es, bueno, quizás si me hago el muerto, el tigre ya no le parezca tan interesante, o si es que igual me come, quizás no siento tanto dolor. Me gusta hablar del tigre porque siento que es una forma bastante visual de ponerlo. Sin embargo, eh, nuestro cerebro es tan inteligente que se ha dado el trabajo de ver qué cosas son tigre dientes de sable para nuestra cabeza. Por ahí que si yo he tenido una experiencia adversa con mis jefes de pronto son el tigre dientes de sable. De repente, una persona que vive en un lugar sísmico, un terremoto, es un tigre de dientes de sable. Y así, según el contexto cultural, social, familiar, personal de cada persona, hemos catalogado diferentes cosas como esa posible amenaza. Entonces, mi sistema nervioso autónomo va a estar preparado para preservar mi vida de una forma distinta a tu sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Primero que nada, para entender que en un proceso de recuperación de un sistema nervioso desregulado, porque, espera, me estaba comiendo una parte de la explicación. Entonces, la idea es que trauma no solamente es un evento súper grande, súper concreto, tangible, como que te explote una bomba adelante, ¿no? O pasar por una situación de abuso, o cosas muy concretas. Trauma es cualquier experiencia que fue mucho, muy pronto, muy rápido para los recursos que teníamos en ese momento. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que un niño de 3 años se pierda en un supermercado solito, a que una persona, un joven de 12 a joven, un adolescente de, no sé, 12, 13 años, porque los recursos
que dispone son diferentes. Entonces la experiencia abrumadora va a tener un grado distinto de abrumación, no sé cómo se dice. Entonces, básicamente, cuando algo que sucede sobrepasa los recursos que tengamos en ese momento, ese sistema nervioso autónomo queda desregulado. ¿Qué significa que quede desregulado? Que es como si queda en un estado de hipervigilancia ante una posible alerta, incluso en una situación donde ya no hay esa amenaza. Es como si yo, por ejemplo, que es algo que me ha pasado de verdad, a mí me da mucho miedo los sismos, por una experiencia que pasé, y luego yo claramente mi sistema nervioso quedó desregulado, hacia que yo cada vez que entraba a una construcción, y yo como soy arquitecta tengo conocimiento de estructuras, entonces cada vez que entraba a un lugar me ponía a calcular como la viga, no sé qué, dónde puedo escapar. Entonces, ¿qué significa? Que yo estaba en un estado de hipervigilancia, a pesar que en ese momento esa situación no estaba sucediendo, ¿no? Entonces ahí podemos ver qué sucede, que es como si me quedo en un estado de dejo de estar completamente presente, ¿no? También puede ser que uno pasó por una situación completamente abrumadora, que más bien la estrategia de tu sistema nervioso fue como desensibilizarse de la situación que estaba pasando. Eso es lo que nos está pasando a todos, ¿no? Con esa situación colectiva de COVID, que a veces es ya tanto que ya no puedes con eso, y es como si decides alejarte un poco, ¿no? O creo que pasa también en muchos lugares de Latinoamérica, la situación política, la corrupción. Es como, es tanto que simplemente sientes que ya no logras enganchar con ese tema más. Entonces ahí pasaríamos, por ejemplo, al estado contrario. No sería un estado de hiperalerta, sino sería más bien un estado de hipoactivación, ¿no? Que más bien o sea, me echo para atrás. Algo importante de entender sobre lo que sucede con nuestro sistema nervioso autónomo es que como es autónomo, como es automático, no tener buenas intenciones no es suficiente. Y creo que eso es algo que al menos a mí me ha conmovido un montón desde que empecé a obtener esta educación, porque significa que muchas veces la gente se avergüenza o siente culpa por sentir que no puede con ciertos síntomas que está teniendo, ¿no? Cuando hablo de síntomas, pueden ser cosas como tener mucha ansiedad, como les cuento, esta hipervigilancia, o sentirse abrumado muy rápido. Los síntomas de trauma pueden ir desde cosas muy concretas, picos muy altos, hasta simplemente sentir que te sobrepasan ciertas situaciones, ¿no? Es en función a lo que has vivido. Entonces, cuando empezamos a comprender un poco las leyes de cómo funciona el cuerpo, es como si accedemos a un nuevo universo de posibilidades, porque a veces uno siente un poco de vergüenza porque dice, ¿cómo no puedo salir de esto? No sigo metida pensando y dándole vueltas a lo mismo, o teniendo estos pensamientos obsesivos, o no. Cuando entendemos que hay un componente fisiológico, es como si agregáramos una capa de compasión, ¿no? Esta capa de compasión, de saber que a veces sentimos que los pensamientos o las emociones se sienten muy etéreos. Cuando entendemos que las cosas pasan por el cuerpo y el cuerpo tiene como unas leyes físicas, no anatómicas, sabemos que es materia, comprendemos un poco que las cosas tienen que ir un poco más lento, ¿no? Que tenemos que aceptar esos procesos para que este cuerpo pueda recordar lo que es volver a sentirse seguro. Una de las cosas que una experiencia eh, que deja un trauma, porque trauma no es la experiencia que ocurre, trauma es el resultado de eso, porque de repente una familia, por ejemplo, todos los hermanos viven una misma situación y no todos van a terminar afectados de la misma manera. Entonces, se me fue la idea de lo que estaba diciendo, trauma, adversa, bueno, no importa. A veces me quedo en blanco. Eh, bueno, no importa, cogeré otra idea. Entonces, la idea de muchas veces se habla en el campo holístico o en la práctica de yoga, de decir creamos espacios seguros. Y no sé lo que ustedes sienten, o Shari, lo que tú sientes, pero para mí se ha vuelto una frase tan cliché que es como cuando en la arquitectura, en lo demás, se habla de cosas sostenibles, ¿no? Y ya llega un punto en que es como, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Cómo me aseguras? Y es importante cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué hablamos de seguridad? Porque, como les contaba, ese sistema nervioso autónomo es como nuestro detector de si es que estamos seguros o no. Entonces, ¿qué quiere decir?
si nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros estudiantes ha registrado que no se siente seguro, porque todavía hay este nivel de desregulación, significa que no va a poder tomar, por ejemplo, en el caso de una clase de yoga, no va a poder tomar todos los beneficios que quisiéramos que tome, porque cualquier cosita podría activar una sensación de que no se siente seguro en la práctica, ¿no? Entonces, obviamente, eso incluye la práctica concreta física del yoga como generar la vida, ¿no? Entonces, hablamos de seguridad porque esta rama del sistema nervioso se ha desarrollado justamente para cuidar nuestra seguridad. Entonces, algo que a mí me encanta de saber que hay un componente fisiológico detrás de esto es que el cuerpo se repara, el cuerpo todo el tiempo está construyéndose y reconstruyéndose. Entonces, cuando uno conoce esas leyes anatómicas, fisiológicas de lo que está pasando, si algo está desregulado, significa, entonces hay esperanza, porque significa que si conozco sus leyes de cómo funciona y qué elementos lo regulan, entonces puedo empezar con mucha paciencia y calma a desandar ese camino para poder regularlo otra vez. Entonces, el lugar que ocupa el yoga en el campo del trauma básicamente es el yoga en general, por ejemplo, la práctica que nosotros compartimos, el Hatha Yoga, ¿no? Tiene como principal objetivo el regular el sistema nervioso, las energías masculinas y femeninas. Cuando hablamos de masculino y femenino, estamos también hablando de estas dos partes que tiene el sistema nervioso autónomo. Una se llama simpático, o el estado de actividad, el lado parasimpático, o el lado de descansar, reparar, digerir. Entonces, en una clase de yoga normalmente, ¿no? Incluso las que no son informadas en trauma, hay momentos de activación y hay momentos de desactivación. Hay posturas que te activan un poco más, ¿no es cierto? Y hay posturas que te abren más hacia el soltar. En una clase de yoga informado en trauma, entonces lo que hay, digamos, se modifica ligeramente la secuencia para poder devolverle esa flexibilidad al sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quedé desregulada, por ejemplo, estancada en estar hipervigilante, eso significaría que estoy estancada en una, como, eh, como en mucha actividad todo el tiempo. Incluso cuando debo descansar no puedo porque sigo muy activa. Entonces, en la secuencia de yoga utilizamos eso a favor y llevamos, por ejemplo, posturas que ayudan a activar y luego desactivar, y luego activar y luego desactivar. Le estamos volviendo a enseñar al cuerpo, mira, te puedes activar, pero también está en tus posibilidades desactivarte y volverte a activar y desactivarte. Porque algo que suele ocurrir en un evento traumático, ya sea un evento o algo crónico por sobre un tiempo, es que no hubo la posibilidad de elegir, no hubo la posibilidad de desactivarte, simplemente fue como mucha activación. Entonces, entonces, eh, eh, entonces en una clase de yoga informado en trauma, esa, por ejemplo, es una de las cosas que buscamos, ¿no? Nunca nos hemos puesto a pensar, o sea, hasta que estudiamos un profesorado de yoga, que el yoga tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Como nadie no sale en la publicidad, o sea, en la publicidad que me aparece en Instagram no suele salir sistema nervioso por ahí. Entonces, un poco en eso, ya que para trauma se tiene como plataforma principal el trabajo con el sistema nervioso, justo el yoga trabaja con el sistema nervioso, el yoga se ha convertido en una de esas herramientas terapéuticas que va directamente a trabajar con aquello que necesitamos regular sí, en una recuperación de trauma. Shari, no sé si sigo hablando o quieres decir algo. Bueno, sí, quería compartir un poquitito, ¿verdad?, sobre lo que estás diciendo, que es tan importante para comprender entonces cómo tener este conocimiento, esta información, contar con estas herramientas, simplemente no nos va a servir como profesores, como facilitadores de esta práctica para entender por qué estamos ahí o para poder simplemente, como dice Marianne, ¿qué es un espacio seguro entonces, verdad?
que realmente termina siendo ese lugar en que ofrecemos una práctica en la que queremos que nuestros estudiantes puedan integrar esto en su día a día. Creo que no miento si digo que todas las personas que hemos llegado al MAT de una u otra manera ya ha tenido ese impacto de primera entrada que de una u otra manera nos hizo seguir yendo al MAT, nos hizo querer explorar más, que era lo que venía eh, atrás de esa postura que nos movió algo internamente. Y si el yoga tiene esa capacidad sin haber ido más allá, ahora imaginémonos contar con toda esta información y con todo este conocimiento para ofrecer un espacio de impacto a aquellas personas que están atravesando procesos que vienen desde un lugar un poco más vulnerable también. Y no necesariamente tenemos que conocer la historia de estas personas para que la práctica pueda ser una herramienta real para ellos. Y quiero hacer la salvedad aquí porque muchas veces cuando hemos compartido sobre estas temáticas, viene la pregunta de, bueno, pero es que esto no es un espacio de atención psicológica, esto no es un espacio de atención psiquiátrica y al 100% no lo es. Pero es la responsabilidad, como decía Marianne, de nosotras personas facilitadoras de esta práctica, tener la información para que estas prácticas sean inclusivas, que la persona que viene a la clase, que la persona que viene a confiar en el facilitador, en la facilitadora, su experiencia de yoga, pueda sentirse cómoda, pueda sentir justamente este espacio en el que puede acceder a esta regulación en un paso a paso, en un proceso poco a poco. Y es algo muy importante porque si pensamos en el impacto que este conocimiento puede tener para nosotros como facilitadoras, podríamos pensar en muchos lugares en donde las personas puedan ver los beneficios de la práctica, ¿verdad? No solamente en los estudios de yoga, pero muchas personas también tenemos este elemento de servicio a la comunidad y a espacios de la comunidad que pueden ser más vulnerables, hospitales, centros de jóvenes, centros educativos, personas que tienen este enfoque más hacia los adolescentes, a las mujeres en alguna situación de vulnerabilidad, también programas para personas en condición de calle, ¿verdad? O sea, podríamos pensar cómo realmente la práctica de yoga es ahora un espacio inclusivo, no solamente para la persona que tuvo la capacidad económica para pagar una inscripción a un estudio de yoga y ya de por sí saber que, ¿verdad? Y obtener ciertos beneficios al empezar a participar en estas clases, sino también aquellas personas que de alguna manera podríamos impactar con nuestros actos de servicio al conocer estas herramientas. Y no necesariamente, y repito, tenemos que tener el enfoque de que esto es un espacio terapéutico para las personas, simplemente que asumimos la responsabilidad de ofrecer un espacio en el que utilizamos lenguaje, indicaciones y en general otras cosas que Mariana ahorita les va a comentar para eh, que puedan sentir que esta práctica está contribuyendo más allá de lo que ya de por sí se promociona en la práctica del yoga en Occidente. Y esto no significa que vamos a quitar de la práctica la escuela, la filosofía, el linaje de la práctica de yoga tradicionalmente, que ya de por sí su estudio a través de los miles de años que se ha pasado generación tras generación en las diferentes escuelas y prácticas de yoga, eh, trae sus beneficios y como comentaba anteriormente, es un componente muy importante de estas formaciones, pero también como entonces, como personas en servicio de la comunidad, integramos esta información tan importante. Y me gustaría, Mariane, que tal vez puedas contarnos de algunos elementos que componen estas prácticas que vamos a empezar a ofrecer todas estas personas lindas que están por acá, que se van a unir a nuestra formación que inicia pronto. Pero me gustaría que tal vez podamos comentar algunos de estos elementos que son parte de lo que estaríamos ofreciendo en una práctica de yoga informada sobre trauma o sensible al trauma. Gracias, Shari. Sí, a ver, primero quería poner como un marco a esto, porque seguramente han escuchado la palabra sensible al trauma, informado en trauma, y es como, es lo mismo, no es lo mismo. Quería contarles un poco que el término, digamos, sensible al trauma, que es como lo básico, eh,
por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo ahora las formaciones de 200 horas sensibles al trauma. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen una educación básica sobre trauma para poder ofrecer espacios que no, eh, donde se evite la retraumatización, espacios inclusivos donde se evite la retraumatización. Cuando vamos un pasito más adelante y hablamos de espacios de una clase de yoga informado en trauma, como es la que en realidad llevamos en el 300 horas, significa que el componente de educación en trauma tiene una carga horaria mucho más profunda para que justamente, digamos, si en la que es nada más sensible al trauma, conocemos lo suficiente como para saber qué cosas hacer y no hacer para evitar la retraumatización y permitir que nuestros estudiantes se sientan seguros, es más como una conciencia sobre eso. Cuando vamos un paso más profundo a lo informado en trauma, significa que aprendemos a hacer secuencias, aprendemos un poco mejor las leyes fisiológicas detrás de esto, para que también las clases que demos puedan servir como un complemento al proceso terapéutico de un sobreviviente de trauma, como les llamamos, justamente por un tema de empoderamiento, entonces en lugar de decir víctimas de trauma. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo como les conté, soy terapeuta a la par, y me gusta poder traer eso porque si bien no es un entrenamiento terapéutico, creo que voy a poder compartirles bastante sobre en qué casos realmente ha sido para mí imprescindible recomendar clases de yoga con este enfoque a la par, cuando más bien ha sido un tema no para ver en yoga, sino para ver realmente un espacio terapéutico, porque creo que es importante que los profesionales de la salud, como somos todos nosotros, sepamos realmente en qué momento, cuál es el límite de nuestras capacidades y también que nos empoderemos para saber lo que realmente también podemos aportar como profesores de yoga informados en trauma, ¿no? Entonces, bueno, una de las características antes de decir eso, por ejemplo, tenemos alumnos que han pasado por los entrenamientos informados en trauma de Soulwork, que trabajan por ejemplo, hay una chica que trabaja con veteranos en Estados Unidos, y realmente porque el yoga informado en trauma para personas que tienen estrés postraumático por haber estado en la guerra es buenísimo, y eso realmente es como una especie de complemento terapéutico muy, muy bueno, ¿no? Hay otra persona que trabaja con escolares que viven en distritos donde hay muchísima violencia, ¿no? Entonces esto también es una herramienta para eso. Otro elemento importante que trabajamos un montón en Soulwork es temas de justicia social, que quiere decir que no solamente es ver el elemento en un nivel individual, sino es realmente promover una práctica de yoga, un lenguaje en el yoga que esté muy arraigado y muy atento a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque si el yoga es todo sobre presencia en el aquí y el ahora, ¿cómo poder estar aquí y ahora e ignorar las cosas que están pasando en el mundo? Y ya que nuestros estudiantes llegan de todos esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar eso. Entonces, algunos de los elementos presentes en una clase de yoga informado en trauma, eh, voy a solo decir unos cuantos. Uno, por ejemplo, es la capacidad de elección. Muchas veces en el mundo holístico, cuando no hay educación de trauma, como que se lleva a las personas a una forma de hacer las cosas, ¿no? Si quiero meditar, me tengo que sentar con las piernas cruzadas, la espalda erguida, cerrar los ojos y de pronto sentir todos los beneficios de tener la mente en blanco, supuestamente, ¿no? Y es como, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo una tendencia a sentir mucha ansiedad o ataques de pánico y más bien el silencio me empieza a activar? ¿Qué pasaría si a esa persona le ofrecemos la posibilidad de elegir y decir, bueno, si es que se siente bien para ti, puedes prestar atención a tu respiración? Si es que eso si eso sientes que te está activando, dale, no es necesario, quizás puedes anclarte escuchando los sonidos de la calle, o de repente puedes prestar atención a las texturas de cómo tus pies tocan el piso. Entonces empezamos como a flexibilizar nuestras herramientas. Nos damos cuenta que no puede haber un recurso que funcione para todos, sino que cuando trabajamos con el sistema nervioso como eje, como termómetro, aprendemos a ser flexibles, a encontrar muchísimas modificaciones para ofrecer un espacio donde la persona sienta que puede elegir. ¿Por qué?
porque cuando pasó por ese evento traumático, no pudo elegir si pasar por ese momento o no, simplemente pasó. Entonces, uno de los pilares es la posibilidad de elección. Un poco de la mano con eso va cómo demostramos las posturas o el lenguaje que usamos. De repente, para una persona que ha tenido un tema de, sí, que ha estado en la guerra, por ejemplo, ¿no? Si es que mencionamos una postura, por ejemplo, el Shavasana, que es la postura del cadáver, ¿no? Como por ahí que quizás pueda ser no la palabra más adecuada para mencionar, o de repente una persona que ha pasado por un tema de abuso, hay ciertas posturas que no son las más indicadas. De pronto, el lenguaje que utilizo también, es como si es como si aprendemos a estar muy enfocados, no en yo ofrecer una práctica increíble con mi sánscrito increíble y que sea súper pulcra. Mi enfoque está en realmente ofrecer un espacio donde quienes van a recibir la práctica sean ellos el foco de lo que yo voy a compartir. Eh, Después, nuevamente, en torno, en la clase de yoga informado en trauma, como el tipo de las modificaciones que se ofrecen, es que normalmente no se muestran las posturas, por ejemplo, ¿no? Tratamos de evitar que las personas sientan que hay una manera de hacer las cosas. ¿Qué pasaría si de pronto incluyo la exploración? ¿Qué pasa si más bien mi lenguaje es más invitacional e invito a la persona a explorar, a estirar un poquito más su, eh, su zona de confort, digamos, y de repente explorar un poquito más su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, volviendo a mi ejemplo de la meditación y el silencio, ok, de repente hoy día, si lo hago por 3 minutos, es suficiente. No tengo por qué ir más allá de lo que mi cuerpo me está indicando, porque recuerden que detrás de eso está el tema de la seguridad. Y lo que queremos es que el cuerpo vuelva a recordar lo que es sentirse seguro. Y terminando con el tema de seguridad, yo creo que es muy lindo hablar de espacios seguros y de repente es un poco mejor incluso decir como espacios más seguros. ¿Qué quiere decir? O espacios de elección. Porque lo que se siente seguro para mí, yo no puedo saber qué es lo que es seguro para ti. A veces cuando empezamos a decir esta frase ahora cliché de hablar de, ofrezco espacios seguros, ¿cómo sé que ese espacio que estoy ofreciendo realmente es seguro para todos los que están yendo? ¿Qué sucede después? Que quien asiste a ese espacio llamado espacio seguro, pero que no se siente seguro, va a terminar o avergonzándose porque dice, pucha, debería ser seguro y cómo es posible que yo no me sienta seguro, o va a como forzarse a hacer algo que su cuerpo todavía no quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo prestamos mucha atención al lenguaje, justamente para abocarlo a quienes nos escuchan, quienes están presentes, y no a lo que yo quiero compartir desde lo que yo quiero compartir. Bueno, esas son algunas cositas para que sientan un poco el sabor de lo que es la práctica informada en trauma. Muchísimas gracias, Mariane, por compartir un poquito de la sabiduría y el conocimiento que tenés alrededor de este tema tan importante. Y claro, cuando estamos trabajando con síntomas o sensibilidad de alguna manera del trauma, creo que esas dinámicas no son solamente importantes por el entendimiento del trauma como tal, sino también de la sensibilidad que crea para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que no solamente pensemos que esto es una herramienta que ofrecemos cuando estamos creando una práctica o un lugar para darnos este espacio, ¿verdad? De conexión, como lo es el yoga, de este espacio de unión, como lo busca el yoga, sino que más allá de esto, ¿verdad? Como a mí me gusta decir, más allá del mat, más allá de la postura, más allá del lenguaje y las herramientas que podemos utilizar para ofrecer estas prácticas a nuestras comunidades, crea un sentimiento de mucha compasión y mucha sensibilidad también para las situaciones propias, las situaciones personales, las situaciones familiares, las situaciones de nuestros amigos, de nuestros parientes. Y yo creo que no es un secreto que muchas veces cuando las personas conocen que estamos en este camino del yoga, en esta práctica del yoga, de alguna manera inclusive buscan
un espacio en que les podamos sostener, un espacio en que les podamos escuchar, un espacio en que de alguna manera este camino espiritual sea un lugar para la expresión, ¿verdad? Entonces, creo que también queda ese aprendizaje para nuestra vida personal, para nuestro camino y a lo que nos venga a enfrentar, ¿verdad? La vida como tal, que no sabemos las vueltas que nos viene trayendo, ¿verdad? Y los espacios y oportunidades de crecimiento que podemos tener también. Y justamente creo que tener espacio personal para este estudio y este conocimiento es de mucha gratificación cuando sabemos que nuestro lenguaje, que la oportunidad que tenemos al conectar con otras personas puede ser más compasivo y más empático también. Y esto es una herramienta que como seres humanos casi que debería ser fijo que la aprendamos en la escuela y en el colegio para simplemente poder humanizar más todo lo que está sucediendo y cultivar más esa humanización en nuestra vida y en las relaciones que tenemos con las demás personas. Por supuesto, como les decíamos al inicio de esta clase, queremos ofrecer todo, pero no es posible en un rato cortito, ¿verdad? Como lo es un masterclass como este, pero queremos abrir el espacio también para las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener en relación a este tema o en relación a la formación como tal, a las diferentes formaciones que estamos ofreciendo desde Soulwork. Y pues queremos abrir el espacio para ustedes también y que puedan hacer las preguntas que hayan surgido a lo largo de este espacio o previamente que tal vez ustedes ya podrían tener. Entonces podemos utilizar el microfonito, la cámara, si quieren escribir sus preguntas también pueden hacerlo de esa manera, lo que se sienta más cómodo para ustedes también. Y pueden usar la manita, o no sé si no tienen preguntas también, ¿verdad? Que es todo una posibilidad, ya que Mariane explica también y tan claro, aunque sean en estos minutos cortitos, estos detalles sobre la formación. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacerles una pregunta. De hecho, yo trabajo con niños, soy profesora de yoga para niños, entonces quería saber cómo, o sea, de hecho he escuchado todos los beneficios que tiene, pero cómo de repente podría yo potenciar mis clases con esta certificación de yoga enfocado en trauma. No sé si por ahí me pudieran dar algunas como que cosas puntuales como para tenerlo un poco más claro. Sería genial. Dani, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Sí, em, me encanta tu pregunta, creo que la habías hecho antes y me encanta esta pregunta porque realmente es como un poco, no sé si les ha pasado y cuando aprenden algo nuevo, todo lo ven a través de ese lente, ¿no es cierto? O es como cuando el típico ejemplo de cuando estás buscando autos rojos, de pronto ves que hay miles de autos rojos en la calle. Entonces, esto es algo que empieza a pasar. Es como si nos colocamos el lente del sistema nervioso y todo lo empezamos a ver desde ese filtro. Es como si de pronto recibiéramos más información de todas las personas que vemos que la que antes teníamos. Entonces, algo que a mí me encanta del hecho que trabajes con niños es que si empezáramos a regular los sistemas nerviosos de los niños, imagínate los adultos que tendríamos. Y no solamente nosotros como facilitadores, sino también poder identificar lo que esté pasando, y eso también para poder hablar con los papás, si fuese necesario, si tuviéramos que dar una recomendación, o también para poder enseñarles recursos, porque creo que algo que me encanta de que cada uno, a ver, nosotros vamos a compartir nuestro expertise, y algo lindo de personas que aprenden es que lo van a fusionar con todo lo que ya tienen y van a crear algo nuevo. Entonces, justamente una de las cosas importantes de un nuevo tipo de educación como esta es que necesitamos urgentemente que pase a otros campos. Entonces, sí, tú eres profesora de yoga para niños, pero eso también te ha dado todo un tema de educación con los niños, ¿no? Es como otra burbuja. Entonces,
creo que a mí lo que me emociona es que tú de pronto aprenderías, de repente hasta crearías tu propio formato de yoga para niños informado en trauma, porque vas a coger lo que te damos, pero lo vas a fusionar con lo que tú ya tienes y decir, claro, cómo podrían compartirse traducirse estos recursos para los niños, porque los niños aprenden un montón, como tú obviamente lo sabes, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que de lo que decía Yari al final sobre el espacio personal, es que yo creo que también todos los que hemos llegado como estudiantes a la práctica del yoga, es porque algo de esto necesitamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, el tener esta nueva educación hace que también nos conozcamos a nosotros mismos un poco más, porque el sistema nervioso es este elemento que está todo el tiempo interactuando con los alrededor en microsegundos. Antes que yo piense que está sonriendo, mi sistema nervioso ya detectó que está sonriendo y que es seguro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aprendo mis propios recursos para poder autorregularme, de alguna manera yo automáticamente estoy cuidando eso que estoy ofreciendo para que los que están a mi alrededor se corregulen conmigo. Si, por ejemplo, yo estoy pasando por un momento complicado, es de repente quienes están a mi alrededor van a empezar a corregularse, entonces yo voy a poder conocer mejor mis límites o decir en qué momento quizás tengo que dar un paso al costado, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, totalmente lo vas a poder aplicar en ese sentido y de hecho todas las que tengan otras profesiones, como digo, yo soy arquitecta y créeme que ya traje el abordaje informado en trauma a mi práctica y lo estoy metiendo entre los arquitectos con todo porque en aras de buenas intenciones se cometen también un montón de cosas que más bien sin querer traen más de lo que queremos combatir, ¿no? Gracias, Mariane. Dani, no sé si estás clara o tenés algo más que preguntar alrededor. No, de hecho sí ha quedado claro. De hecho sí es algo que yo trabajo bastante como que ya en mis clases de yoga para niños, el tema también de las emociones, que también son bastante abrumadoras en los niños justamente porque no, o sea, recién las conocen, ¿no? Entonces creo que sí va bastante alineado con lo que ya trabajo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y quiero agregar que además del enfoque, ¿verdad? Y las herramientas que vas a aprender para integrar a lo que ya estás ofreciendo, este entrenamiento también cuenta con un número bastante alto de horas asignadas a todo el desarrollo de lo que son negocios conscientes, ¿verdad? Y ofrecemos herramientas alrededor de esto para que lo que vos estás ofreciendo pues tenga un impacto directo con herramientas que hoy en día necesitamos como emprendedores, ¿verdad? O como facilitadores de estas prácticas desde una óptica consciente en la que nuestro trabajo tiene un valor muy importante también y queremos también poder ofrecerles a nuestros estudiantes herramientas en las que puedan materializar este espacio en un lugar también para darse a conocer, para tener su marca, para tener su espacio, su negocio. Entonces, creo que también eso es un elemento importante que recalcar de la formación, que sepamos que va a estar presente y ha sido de beneficio para todos, en realidad para todos nuestros estudiantes de alguna manera y verdad, y nosotros como facilitadores también ha sido una manera muy importante de recordar que tenemos esta voz y esta manera también de dar a conocer nuestros espacios y los lugares que estamos creando. Así que no puedo dejar de imaginarme, como dijo Mariane, un espacio de yoga para niños informado sobre el trauma, porque realmente en el momento que ustedes lo empezaron a decir, empecé a pensar en mis sobrinos, en mi hermano, en los niños que conozco y cómo realmente podría ya de por sí esta herramienta ser de gran impacto y valor para su crecimiento, ¿verdad? Y la manera en que se están enfrentando a las situaciones que estamos viviendo actualmente. No sé si tienen alguna pregunta adicional que quieran hacer. Vi que nos dejó un mensaje por acá, Lina. Muchas gracias, Lina, por venir, estar presente. Iniciamos la formación en 2 semanas, no, en una semana, en 2 semanas, se me olvidó que estamos en Semana Santa. Iniciamos en una semana justamente la formación y si todavía no han hecho su matrícula, recuerden que estamos ofreciendo los espacios de beca al 50% para quienes ya llenaron el formulario. Si no lo han llenado, por favor escríbanme y se los hago llegar
inmediatamente por el chat, y también facilidades de pago porque esta es una formación que se alarga a lo largo de todo el año, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo a lo largo del año, entonces realmente queremos que sea accesible, que tengan opciones de pago que se acerquen a su realidad en este momento, y la virtualidad, por dicha, nos ha dado este espacio en el que ahorita podemos aprender, compartir, co-crear, sobre todo espacios con los conocimientos y las experiencias de cada quien para que realmente podamos integrar como estudiantes eternos de la práctica del yoga estas herramientas para nuestra práctica y para llevar la práctica a las demás. Entonces, mi recordatorio, ¿verdad? La beca del 50% deja esta formación en $750, ¿verdad? Que la formación presencial realmente es 3,800, ¿verdad? Casi que una diferencia muy grande. Y si quisieran hacer el pago mensual son $95 por mes de aquí hasta que termine la formación. Entonces realmente, ¿verdad? Estamos tratando de que sea bastante accesible para las personas que realmente quieran aprovechar este espacio, y puedo decirles que realmente es un espacio que vamos a convertir como en una reunión familiar semanal prácticamente, ¿verdad? Y va a ser algo muy bonito, y lo que hemos presenciado hasta el momento en los cursos ha sido esa la sensación que nos queda al final, una hermandad, una familia en la que crecemos y compartimos mucha de nuestra vulnerabilidad también, y es una oportunidad muy bonita para conectar también con personas de diferentes partes de Latinoamérica. Estoy leyendo aquí una pregunta. Claro, con mucho gusto. Puedes dejarme el correo aquí en el chat para asegurarme de la información que necesitas. Si me puedes dejar tu nombre y tu correo electrónico aquí en el chat, aquí me sale como Hacienda Julián. Entonces, si puedes dejarme tu nombre y tu correo electrónico, con mucho gusto puedo hacerte llegar toda la información que necesites. Karina pregunta si estamos registrados en Yoga Alliance. Sí, estamos registrados en Yoga Alliance como Passion Yoga School, que es el nombre original de Soulwork, la escuela de yoga de Soulwork, que ha ido evolucionando a Soulwork, en que ahora ofrecemos, ¿verdad?, más variedad de formaciones y espacios de crecimiento profesional también. Entonces, claro, Karina, déjame aquí tu correo, perfecto, y te la envío. Entonces, esta formación es 100% acreditada por Yoga Alliance. Eso sí es muy importante recordar que esta es una formación de 300 horas. Entonces, la base para realizar la formación de 300 horas e inscribirla en Yoga Alliance es haber contado ya con la formación de 200 horas que justamente estamos llevando a cabo y comenzamos hace poquito, un mes aproximadamente. ¿Verdad? Que es la primera formación, nos graduamos en 200 horas. Esta certificación puede o no registrarse en Yoga Alliance, y luego puedes hacer la certificación de 300 horas, que también puede o no registrarse en Yoga Alliance de acuerdo a lo que vos necesites y que sea tu necesidad alrededor de cómo estás ofreciendo las clases, ¿verdad? Pero sí se espera en 300 horas que tengamos ese nivel base de 200 horas primero. Luego pasamos a 300 horas, y también tenemos formaciones en yoga prenatal esa sí empieza en 2 semanas. Sí, esa cuenta, esa está perfecta, sobre todo ahora, aquí también bajamos bajo la escuela de Hatha Yoga, entonces se va a compaginar mucho, y un elemento de esta formación de 300 horas es que las primeras horas van enfocadas en hacer una alineación de todos los estudiantes que estemos en la misma página con respecto a las bases de la práctica de yoga y, por supuesto, el formato de nuestro lineaje también. Entonces te va a quedar súper bien, te va a quedar súper bien. Con mucho gusto les voy a enviar el correo. Aquí ya veo que me dejaron sus correos electrónicos. Con mucho gusto les voy a enviar los links, el formulario, si no lo han llenado, el formulario de inscripción, y estar atentas a cualquier otra consulta que tengan. Pueden escribirnos de vuelta al correo que les voy a enviar, y con mucho gusto voy a estarles ofreciendo todos los detalles que necesiten. Excelente, ok, voy a revisar, probablemente Lidia, ¿cuál es su nombre? Julián, probablemente Lidia te ha escrito. Si no, voy a verificar en nuestra lista de correos electrónicos, y de fijo ya mañana en la mañana vas a estar teniendo una respuesta de nosotros.
para confirmarte el tema de la beca, los links de pago y todo lo demás. Y definitivamente ya para mañana tendrás una respuesta y apoyo vía correo electrónico en lo que necesites. ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Y si sí, voy a dejarles por acá también mi correo electrónico. Vamos a ver, por si necesitan escribirme y verificar alguna información adicional, pueden hacerlo a mi correo electrónico y con mucho gusto voy a estarles apoyando en todo lo que sea posible. Y nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana entonces. Muchísimas gracias, Mariane, demasiadas gracias por tu energía, tu conocimiento, tu sabiduría alrededor de este tema. No puedo dejar de imaginarme lo lindo que va a ser este espacio que vamos a estar creando con estas personas tan lindas también. Y no sé si quieres decir algo más antes de irnos. Gracias, Shari. Me muero de emoción por hacer esto contigo y nada, súper lindo todas, gracias por venir. Y sí, estoy súper emocionada. Siento que apenas se planta una semilla en nuestros países de empezar con esto, automáticamente va a ser como una ola que va a seguir avanzando y es urgente, eso es lo que yo siento, que realmente es urgente empezar a promover esto. Así que nada, en esto estamos y nos vemos pronto, espero. Linda noche. Gracias. Nos vemos.